En el banquete del 60 cumpleaños de mi suegra, el asiento principal que debería haber sido mío lo ocupó su joven secretaria. Él sonreía ampliamente charlando con ella. Y mi esposo me despachó diciendo: tú cargas al bebé, es incómodo, siéntate en otra mesa, sin dudar un segundo. Le envié un mensaje a mi abogado: ayúdame a redactar un acuerdo de división de bienes. Apenas lo vio. Ethan soltó una risa irónica. ¿Solo por un asiento? ¿De verdad es necesario? ¿Hasta cuándo seguirás armando escándalos? Le respondí fríamente: no importa, desde ahora nadie estará aquí para molestarte. Para el 60 cumpleaños de mi suegra, la familia Reed había reservado el último piso del hotel, y el lugar estaba lleno de bullicio. Cargando a mi hijo Adam de apenas 10 meses, me dirigí a la mesa principal, solo para encontrar a una mujer muy maquillada sentada en mi lugar. Llevaba un vestido del mismo color que el traje de Ethan y sonreía mientras charlaba con mi suegra. Era su nueva secretaria, Linda Warren. Me quedé a un lado, de repente sin saber qué hacer. Ethan me vio y frunció levemente el ceño. Llevas a Adam, es incómodo, siéntate en aquella mesa. Lo dijo con un tono plano, como si organizara asientos para una invitada ajena. Los invitados cercanos se miraron unos a otros, y susurros zumbaban en mis oídos como mosquitos. ¿No es esa la secretaria Linda? Ella y el señor Reed hacen una pareja muy guapa. He oído que él la lleva a todas partes, últimamente son inseparables. Parece que los rumores son ciertos, la posición de Zoe sin un título ya no es segura. Abracé a Adam con más fuerza. En ese momento Linda se levantó con un vaso de jugo y caminó hacia mí. «Oh», exclamó, y un vaso lleno de jugo de naranja se derramó sobre el dobladillo de mi vestido blanco. Se expandió en una mancha amarilla llamativa. «Zoe, lo siento mucho, de verdad lo siento, no fue mi intención», dijo, pero en sus ojos no había rastro de disculpa. Solo la diversión de quien observa un espectáculo. Antes de que pudiera hablar, Ethan se apresuró, poniéndose delante de Linda para protegerla. Linda no lo hizo a propósito. ¿Y por qué estás aquí bloqueando el paso? Se volvió contra mí lleno de reproche. Ve a cambiarte de ropa. Luego miró a un camarero. Tráele un té caliente para el estómago a la secretaria Linda. Ella tiene el estómago delicado y no puede beber frío. Me quedé atónita. Una vez me llamó dramática por pedir un poco de agua caliente cuando tenía calambres, y ahora se desvivía por una secretaria que acababa de arruinar mi vestido. Cuando regresé a la mesa, Linda se inclinó por iniciativa propia y estiró la mano para juguetear con Adam en mis brazos. «¡Qué bebé tan lindo! ¿Cómo se llama?» Su voz no era ni alta ni baja, lo justo para que toda la mesa escuchara. «Pero señor Reed, el bebé ya casi tiene 1 año, y mamá y papá todavía no han sacado la licencia de matrimonio. He oído que sin ese certificado, luego el registro escolar y los trámites familiares pueden ser un problema». La risa en la mesa se detuvo de golpe, todas las miradas se volvieron hacia mí, compasivas, burlonas, ansiosas de drama. Mi rostro se heló, sentí que la sangre en mi cuerpo se congelaba. Ethan finalmente frunció el ceño, pero hacia mí: «Linda solo se preocupa por el niño. ¿A quién le haces esa cara larga?» Desde el asiento principal, mi suegra me lanzó una mirada fría y dijo: «Hoy es un día feliz, no lo arruines». Luego se giró para seguir recibiendo felicitaciones, como si nada tuviera que ver con ella. Al ver esto, el triunfo en los ojos de Linda se profundizó. Aprovechando un brindis, se inclinó hacia mi oído y en un susurro que solo nosotras podíamos oír dijo: «¿Y qué si el arroz ya está cocido? Sin ese papel nunca tendrás una verdadera posición, y tu hijo tampoco, él solo es un bastardo». Mi mente se quedó en blanco con un zumbido agudo, y todo resquicio de razón se quebró. Tomé la taza de té a mi lado y lancé el contenido hirviendo directamente a su cara engreída. El té hirviendo le empapó la cabeza y le corrió por las mejillas. Linda gritó, y al segundo siguiente, un empujón poderoso me hizo retroceder varios pasos. Adam lloraba aterrado en mis brazos. Ethan se plantó frente a mí, con los ojos inyectados en sangre y la voz rebosante de furia. «Zoe, ¿te has vuelto loca en el banquete de cumpleaños de mi madre? ¿No te da vergüenza?» Ni siquiera me miró a mí ni a Adam, en cambio se quitó la chaqueta y la cubrió sobre la empapada Linda. Luego la ayudó con cuidado a salir del salón. El mundo pareció quedar en silencio, dejando solo el llanto desgarrador de Adam y el golpe sordo de mi propio corazón. Esa noche, la puerta de la villa se abrió y Ethan entró oliendo a alcohol, su rostro mostraba impaciencia y fatiga. «Sobre lo que pasó hoy, Linda ya sabe que estuvo mal. Es joven y habla sin pensar, por eso te avergonzó en público. Pero el cumpleaños de mi madre quedó completamente arruinado por ti». Al ver mi expresión fría, suavizó su voz: «Pórtate bien, ¿sí? No seas tan caprichosa otra vez».
Dio un paso como para abrazarme, pero yo retrocedí instintivamente. Mi mirada cayó sobre el cuello de su camisa, donde una mancha brillante de lápiz labial me observaba, un tono que no era mío. No dije nada, en cambio saqué silenciosamente del bolsillo el comprobante de cita para la licencia de matrimonio que había guardado 3 años. Y lo rompí en pedazos frente a él. Luego giré mi teléfono hacia él, en la pantalla estaba el acuerdo de ruptura que mi abogado acababa de enviarme. Terminemos aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres romper conmigo? La embriaguez de Ethan se disipó a medias mientras miraba el documento. Me arrebató el teléfono, fulminando con la mirada las líneas de texto como si quisiera quemarlas. Zoe, estás loca, gruñó, luego arrojó mi teléfono al suelo y lo pisoteó 2 veces. ¿Todo esto por lo de hoy, por un asiento y unas palabras? Nuestro hijo todavía es tan pequeño, ¿y quieres separarlo de mí? ¿Cuándo te volviste tan mezquina, tan irrazonable? Dio un paso hacia mí, señalándome con el dedo hacia la cara, interrogándome palabra por palabra. Yo no respondí, solo me agaché a recoger el teléfono. La pantalla rota me cortó el dedo y de inmediato brotó una fina línea de sangre. Por costumbre, Ethan buscó en su bolsillo, siempre llevaba medicina para el estómago y un par de curitas, debido a su mala digestión. Pero tras tantear un momento, su mano salió vacía. Sus movimientos se congelaron y algo le cruzó por el rostro. Entonces recordé que más temprano, en el banquete, Linda había dicho con ternura que se había cortado el dedo con un papel. Y él había sacado la última curita de su bolsillo y la había presionado suavemente sobre su piel. Miré mi mano sangrante y de pronto solté una risa. Le diste tu curita a Linda, ¿no? Sus ojos se apartaron. Aunque su tono siguió duro. ¿Y qué? ¿Qué prueba eso? Tienes que exagerar todo, ¿no puedes ser un poco más comprensiva? Su voz se hacía cada vez más fuerte, hasta que el agudo llanto de Adam atravesó el aire desde la habitación contigua, como una aguja directa a mi pecho. Ethan se pasó la mano por el cabello, el rostro torcido de irritación. Llorar, 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 eso es todo lo que hace, qué fastidio. Viendo el asco reflejado en su cara, le pregunté con calma, ¿de qué marca es la fórmula a la que nuestro hijo es alérgico? Pregunté y Ethan se quedó helado. ¿Cuándo le brota el eczema? ¿Qué pomada usamos y en qué cajón está? Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. La curva de mis labios se torció en una burla más profunda. Claro que no lo sabía. Para él, dar a luz y criar a un hijo eran enteramente mi responsabilidad. Su única contribución había sido un esperma, y después de eso, se creyó con derecho a vivir como un espectador despreocupado. Entré en la habitación, preparé la fórmula con destreza y sostuve a Adam con ternura en mis brazos, hasta que se calmó y volvió a dormirse. Luego salí y puse un acuerdo recién impreso sobre la mesa de centro frente a él. Fírmalo, de lo contrario, presentaré una demanda por tu infidelidad prolongada. Y por el grave daño que nos has causado a mí y a nuestro hijo. Mi voz no era alta, pero sí nítida como cristal. Esa casa conyugal que compraste solo a tu nombre, pero pagamos con el dinero de ambos, tengo pruebas de que es propiedad conjunta. Y esto, mi mirada se desvió a la mancha de lápiz labial en su cuello. ¿Debería hacer que alguien analice el ADN? El rostro de Ethan palideció como tiza, como si toda la fuerza lo hubiera abandonado. Me miró como si quisiera taladrar mi cráneo. Zoe, lo planeaste todo desde el principio. Yo no respondí, solo coloqué el bolígrafo frente a él. De repente, como una bestia enloquecida, agarró el acuerdo y lo hizo trizas, partiendo el bolígrafo en 2 con un crujido seco. Ni lo sueñes, rugió con los ojos inyectados en sangre. Te lo advierto, Zoe, no sueñes jamás con dejarme en esta vida. Desde la entrada tomó una caja bellamente envuelta y la colocó frente a mí. Piensa en tu hijo, no hagas algo de lo que te arrepientas. Dicho eso, dio un portazo y se marchó. Miré hacia abajo, era un robot inteligente infantil de edición limitada. Una vez más usaba a nuestro hijo para encadenarme. Mi teléfono vibró, la pantalla se iluminó con una solicitud de amistad, la foto de perfil era la sonrisa arrogante y satisfecha de Linda. Su mensaje de verificación contenía solo 2 palabras, hablemos. Toqué aceptar y casi de inmediato llegó una foto. El fondo era la habitación de un hotel 5 estrellas. La cama desordenada, una corbata masculina colgada descuidadamente sobre una lencería de encaje negro. Reconocí esa corbata al instante, era la que yo le había regalado a Ethan el día que su empresa salió a bolsa. Debajo de la foto había una sola frase. El señor Reed dice que prefiere la sensación de un cuerpo joven, lo hace sentir más poderoso. Zoe, estás vieja. Me quedé mirando la foto, sintiendo que la sangre en mis venas se convertía en hielo. Mi mente retrocedió por años de recuerdos. Recordé cuando la empresa de Ethan apenas comenzaba,
desesperada por financiamiento. Yo, como su directora financiera, en secreto hipotecé la única casa que me habían dejado mis padres, para cubrir el hueco. Él se había conmovido hasta las lágrimas. Cariño, había dicho, cuando la empresa salga a bolsa, tendremos la boda más grandiosa que el mundo haya visto. Quiero que todos sepan que eres la señora Reed. Recordé cómo quedé embarazada inesperadamente. Y cómo nos llenamos de alegría, listos para sacar la licencia de matrimonio. Pero ese mismo día, él recibió un proyecto urgente en el extranjero y tuvo que marcharse de inmediato. Yo sonreí y le dije que estaba bien, que el trabajo era más importante, que la boda y la licencia podían esperar, que Adam y yo lo esperaríamos en casa hasta su regreso. Triunfante, me abrazó con los ojos enrojecidos por la emoción. Cariño, espérame, lo primero que haré al volver será casarme contigo. Y así fui sola a los chequeos prenatales, soporté las náuseas sola, llevé mi vientre sola mientras manejaba las finanzas enredadas de la empresa, para mantener el negocio estable y su mente libre de preocupaciones. Fueron incontables las noches en las que nos apretujamos en un pequeño apartamento alquilado, compartiendo un solo cuenco de bontons callejeros. Él siempre empujaba los más grandes a mi cuenco, quedándose solo con el caldo. Cariño, decía en aquel entonces, en esta vida jamás te fallaré. Aquellas promesas aún resonaban en mis oídos, aquellos dulces recuerdos seguían vívidos en mi mente. Sin embargo, ahora se habían hecho añicos por una sola fotografía. El hombre que una vez prometió darme el mundo, hacía tiempo se había perdido entre las luces y el lujo, olvidando el camino a casa, mi consideración, mi paciencia, mis sacrificios. Resultó que todo no había sido más que una broma. Miré a Adam dormido a mi lado, su pequeño rostro aún marcado con lágrimas secas. Finalmente, una lágrima ardiente rodó de mis ojos y cayó sobre el suelo frío. La última chispa de esperanza en mí se extinguió. Ethan, lo nuestro terminó. Me tomó 3 días empacar con calma todas las pertenencias de Adam y mías. Durante ese tiempo, Ethan no regresó a casa ni una sola vez. Pero las noticias sobre él estaban por todas partes. El presidente Reed hace una aparición de alto perfil en una gala empresarial con su nueva amante, gasta decenas de millones en el corazón del océano para ganar la sonrisa de una belleza. Según revelan, Ethan Reed ha mantenido a su amante en el lujo. Las fotos mostraban a Linda luciendo un deslumbrante collar de zafiros, radiante mientras se apoyaba íntimamente en él, ambos inseparables. Apagué el teléfono con calma y llamé a una empresa de mudanzas. El acuerdo final decidí entregárselo en persona en su oficina. Seguía siendo el despacho presidencial del último piso. Al abrir la puerta, me quedé helada. En la espaciosa oficina, una sección había sido dividida y convertida en un pequeño vestidor y sala de descanso. Maquillaje, tacones y todo tipo de vestidos de diseñador llenaban el espacio. Recordé una vez haberle preguntado con cuidado si podía poner una colchoneta de juegos para Adam en una esquina de la oficina, para poder vigilarlo mientras hacía horas extra. ¿Qué me había dicho entonces? Zoe, esto es un lugar de trabajo, no una guardería. Así que no es que no se pudiera hacer, solo dependía de para quién. Linda estaba sentada en el sofá, hojeando perezosamente una revista de moda. Cuando me vio, no se sorprendió en absoluto. En cambio, se levantó, tomó un vestido de alta costura nuevo y lo sostuvo contra sí misma. Oh, directora Zoe, qué bueno que estás aquí, dijo en un tono burlón y cantarín. El señor Reed dijo que he estado trabajando demasiado, acompañándolo a eventos sociales, así que pidió a la marca que me enviara todos los diseños de la última temporada para elegir. La ignoré y caminé directamente hacia el escritorio, colocando la carpeta de documentos frente a Ethan. Este es el último, fírmalo. Justo entonces, al pasar junto a mí, Linda soltó un agudo grito y cayó al suelo. La pulsera de jade en su muñeca se rompió en pedazos esparciéndose por el suelo. Mi pulsera, sollozó con lágrimas rodando por su rostro, era la única reliquia que me dejó mi madre antes de morir. Ethan corrió de inmediato a levantarla y luego me fulminó con la mirada. Zoe, ¿cómo pudiste ser tan cruel? No vayas demasiado lejos, hay un límite para acosar a la gente, discúlpate. Miré su torpe actuación con frialdad. No la toqué, aquí hay cámaras de seguridad. Apenas había hablado cuando sonó el teléfono de Linda. Como si estuviera ensayado, presionó el altavoz. Una voz chillona de mujer estalló del otro lado. Linda, descarada roba hogares, tendrás tu merecido. Siempre apoyaremos a Zoe, espera a que Internet te destroce. Las lágrimas de Linda fluyeron aún más, se aferró temblando al brazo de Ethan. Señor Reed, no sé quién filtró mi número, tantas personas me han estado enviando mensajes, llamándome, acosándome. El rostro de Ethan se tornó de un feo tono, arrancó el acuerdo de mis manos,
tomó una pluma y firmó su nombre sin siquiera mirarlo. ¿Así que fuiste tú quien mandó a la gente a acosar a Linda? Eso es verdaderamente despreciable. Lanzó los papeles firmados contra mi cara con fuerza. Zoe, me das asco. El borde del papel me cortó la mejilla, ardió un poco al rozarla. Pero simplemente me agaché y recogí con calma la libertad que para mí pesaba más de 1000 kilos. Sin dar otra mirada a esa pareja sinvergüenza, me di la vuelta y me marché. En la puerta, me detuve, saqué una pequeña caja de mi bolso y la coloqué suavemente sobre el mueble. Dentro estaba un simple anillo de plata que él me había comprado con el salario de su primer mes, llamándolo nuestro símbolo de amor. Ahora lo devolvía, a partir de este momento no nos debíamos nada. Ethan acababa de firmar el acuerdo, su mente intranquila, intentaba consolar a la llorosa Linda en sus brazos. Pero su mirada se desvió hacia la caja sobre el mueble, y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Al instante siguiente, empujó a Linda a un lado y salió corriendo como un loco. El pasillo de la oficina estaba vacío. Se lanzó hacia el ascensor, golpeando repetidamente el botón de bajar. Cuando las puertas se abrieron, entró de un salto y luego salió disparado del edificio hacia el vestíbulo. En la entrada, yo sostenía a Adam, entrando con calma en el asiento trasero de un Maybach negro que me estaba esperando. La puerta se cerró y el coche arrancó, dejando solo el tenue rastro de su escape. Ethan se quedó paralizado en el lugar, como si una mano invisible le hubiera apretado el corazón con fuerza. Pánico, un pánico crudo y desconocido, lo invadió de pies a cabeza. El Maybach negro estaba en silencio, una fortaleza aislada del mundo. La ventana polarizada se elevó lentamente, cerrando por completo su rostro atónito y desesperado. Yo ni siquiera lo miré. El conductor era mi amigo de la infancia, Sunny Yu, a quien no había visto en años. Ahora era el jefe de Asia-Pacífico de una multinacional de inversiones. Unos días antes lo había llamado y sin dudarlo había volado desde el extranjero. Todo está arreglado, dijo con firmeza desde el asiento del conductor. Bajé la cabeza y besé la suave mejilla de Adam. De ahora en adelante, solo somos tú y yo. A través del retrovisor, Sunny me miró con preocupación silenciosa. Aún me tienes a mí. Mi teléfono comenzó a vibrar violentamente, el nombre de Ethan parpadeando una y otra vez en la pantalla como una campana de muerte. Lo apagué de inmediato. Ese número, junto con ese insoportable capítulo de mi vida, merecían ser borrados para siempre. Sunny nos llevó a un apartamento en el último piso con estricta seguridad. Cuando la puerta se abrió, una cálida luz se derramó desde el interior. Todo ya estaba preparado, desde una cuna para Adam hasta todos sus juguetes favoritos, incluso un refrigerador lleno de ingredientes frescos. Aquí estás absolutamente a salvo, dijo Sunny. Él no te encontrará. Tomó a Adam suavemente de mis brazos, sosteniéndolo con naturalidad. Descansa, deja el resto en mis manos. Al mirar su ancha y alta espalda, mis ojos se humedecieron. Durante años, había cortado lazos con casi todos mis amigos por Ethan. Había creído que tener amor significaba tener el mundo entero. Solo ahora me daba cuenta de que, cuando el mundo entero me dio la espalda, él aún estaba allí de pie. Mientras tanto, Ethan permaneció mucho tiempo al pie de su edificio, mirando las luces traseras del Maybach desaparecer. Solo cuando se perdió de vista arrastró sus pasos de regreso arriba, con los ojos vacíos. Linda corrió a recibirlo, una sonrisa triunfante en su rostro. Señor Reed, esa mujer por fin se fue, a partir de ahora podemos estar juntos. La voz de Ethan era ronca, su mirada helada como cuchillos. La sonrisa de Linda se congeló. Señor Reed, yo te dije que te largaras, ¿no me oíste? Con un movimiento de brazo barrió su escritorio, arrojando todos los documentos al suelo. Linda se estremeció y salió tambaleándose sin atreverse a decir una palabra más. El silencio cayó sobre la oficina. Ethan se desplomó en el sofá, su mente repitiendo una y otra vez la imagen de mí subiendo al coche con nuestro hijo, mi postura firme, inquebrantable. Tomó su teléfono y marcó mi número una y otra vez, pero la única respuesta era la fría voz mecánica de una mujer: el número que ha marcado está actualmente apagado. Frustrado, Ethan arrojó su teléfono contra la pared, haciéndolo añicos. Su mirada se posó en la pequeña caja sobre el mueble junto a la puerta. Con las manos temblorosas, se acercó y la abrió. Dentro estaba el anillo de plata que hacía mucho había olvidado. Recordó el día en que recibió el salario de su primer mes y me arrastró al mercado nocturno. Entre la ruidosa multitud, se había arrodillado y me deslizó en el dedo el anillo de 99 yuanes. Cariño, cuando tenga dinero, te compraré el diamante más grande del mundo. Yo había llorado como una tonta entonces. No quiero diamantes,
Solo te quiero a ti. El recuerdo lo desgarró como un cuchillo. Tomando la caja, salió corriendo de la oficina y condujo como un loco por la ciudad buscándome. Fue al pequeño departamento de alquiler donde solíamos vivir, a mi pastelería favorita, al parque donde tuvimos nuestra primera cita. En ningún lugar pudo encontrarme. Al caer la noche, agotado, volvió a la villa que una vez había despreciado. Cuando abrió la puerta, el lugar estaba completamente oscuro y sin vida. Cada rastro de Adam y mío había desaparecido, como si nunca hubiéramos vivido allí. Solo el robot inteligente infantil que una vez me había arrojado permanecía en la mesa de café. Se acercó y presionó el interruptor, y desde dentro salió la voz pregrabada que él mismo había configurado. Adam, sé bueno, papá te quiere. En la habitación vacía, esas palabras no eran más que una amarga ironía. Al día siguiente, las acciones de la corporación Red comenzaron a desplomarse de repente. En menos de media hora desde la apertura, alcanzaron el límite de caída. El caos estalló en toda la empresa. Ethan estaba sitiado en su oficina, escuchando el informe urgente del director financiero. Señor Red, hemos sido objeto de una venta en corto maliciosa. Alguien ha atacado con precisión varios de nuestros proyectos en el extranjero, aprovechando vacíos financieros, y ha difundido una enorme cantidad de noticias negativas, provocando pánico en el mercado. Ethan se levantó de un salto. Vacíos financieros, solo otra persona además de él conocía esos secretos centrales, Zoe. Una ola de realización le recorrió la columna vertebral. Salió corriendo de la oficina, subió a su coche y condujo directo a la vieja casa que mis padres me habían dejado, el único lugar donde aún teníamos un vínculo tangible. Golpeó la puerta como un poseso. Zoe, abre la puerta. Sé que fuiste tú, sal ahora, ¿qué quieres? Ninguna respuesta. Caminaba como una bestia atrapada, de un lado a otro, frenético. Sonó su teléfono, era la junta directiva de la empresa. Ethan, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Por qué se están desplomando las acciones así? No me importa lo que hagas, pero tienes 3 días para estabilizarlas, o puedes empacar tus cosas e irte. Colgó y golpeó la pared con el puño, la sangre brotó de inmediato de sus nudillos. Por primera vez, sintió un miedo real. Siempre había pensado que yo no era más que un adorno colgado de él, olvidando que yo también era una graduada de finanzas de una prestigiosa universidad. Olvidó que cuando su empresa estaba en su momento más difícil, yo, como su directora financiera, había pasado incontables noches en vela con él, produciendo informes financieros impecables y consiguiendo inversión tras inversión. Mi comprensión de su empresa iba más allá de la suya propia. Una alerta de noticias apareció en su pantalla. Un consorcio misterioso lanza un ataque preciso contra la corporación Red. Expertos de la industria especulan sobre la orientación de un poderoso infiltrado. La foto adjunta mostraba un perfil lateral borroso, Sunny Yu, de pie ante una enorme ventana de piso a techo, hablando tranquilamente por teléfono mientras yo estaba sentada en el sofá a su lado, bebiendo café con calma. Los ojos de Ethan se enrojecieron. Por supuesto, conocía a Sunny. Era el único amigo hombre del que yo había hablado alguna vez. Ethan siempre había asumido que Sunny era solo un oficinista ordinario, jamás imaginó que Sunny fuera el infame cazador de capitales de Wall Street. Así que ahora creía que mi partida no había sido una decisión impulsiva, sino un movimiento planeado desde hacía mucho, encontrándome un respaldo aún más poderoso. Los celos y la rabia le anudaban el corazón como serpientes venenosas. Zoe, jugaste bien, murmuró entre dientes apretados. Entonces sacó otro teléfono y marcó el número de Linda. Señor Reed, la voz de Linda sonó entre sollozos, ven conmigo ahora. La voz de Ethan era fría, desprovista de toda emoción. Necesitaba una válvula de escape para su furia, y Linda era la herramienta perfecta. Mientras tanto, yo estaba sentada en el sofá del apartamento, mirando la línea verde descendente en la pantalla de mi computadora. Sunny colocó una taza de leche caliente a mi lado. El primer paso salió bien. Tomé la leche pero no la bebí. Esto es solo el comienzo. Mis ojos se posaron en otro documento, registros fiscales completos de la corporación Red. Ethan, ¿realmente pensaste que me detendría en acortar tus acciones? Olvidaste las hermosas cuentas falsas que fabricaste para asegurar ese proyecto en el extranjero. Y aún conservo los borradores originales de esos libros falsos. Linda pronto llegó a la vieja casa. Vio a Ethan con las manos ensangrentadas, el rostro sombrío y tormentoso, y no se atrevió a hablar. Entra, ordenó Ethan. El coche atravesó la ciudad y se detuvo frente a una boutique de lujo. Entra, compra lo que quieras, le lanzó una tarjeta negra, su voz carente de toda calidez. Linda se quedó helada un instante, luego sus ojos brillaron de emoción. Pensó que él estaba tratando de complacerla,
de compensarla. Corrió adentro y comenzó a tomar todo, bolsos, ropa, joyas, cualquier cosa cara iba directo a sus brazos. Ethan se quedó en el coche, mirándola con expresión vacía. Ver su codicia y superficialidad lo hizo sentirse repentinamente nauseabundo. Pensó en mí, yo nunca habría hecho eso. Siempre iba directo al estante de rebajas. Si él intentaba comprarme algo caro, yo me sentía culpable durante días, diciéndole que no malgastara dinero. Mis palabras más comunes eran, el dinero debe gastarse donde más se necesita. La empresa tiene muchos gastos. ¿Por qué? ¿Por qué había apartado a una mujer tan buena? ¿Por qué había herido a aquella cuyo corazón y ojos solo estaban llenos de él, solo por una mujer vulgar como esa? Cuanto más lo pensaba, más dolía. Su cabeza empezó a palpitar. Señor Reed, ya terminé de comprar. Linda regresó con los brazos llenos de bolsas y una amplia sonrisa, mostrando el último bolso de edición limitada como si fuera un trofeo. Mira, ¿no es precioso? Lo he estado buscando desde siempre. Cállate, la cortó Ethan en seco. Ahora incluso escuchar su voz le resultaba insoportable. Su sonrisa se congeló. Sin otra palabra, Ethan arrancó el coche y la llevó de vuelta a su casa. Las cosas son tuyas. Ahora bájate, arrojó todas las bolsas frente a su puerta, sin mirarla, y luego se fue, dejándola allí atónita bajo el viento. Cuando regresó a la villa vacía, fue directo al mueble de vinos y bebió botella tras botella. Ni siquiera el alcohol pudo adormecer el dolor en su pecho. Tambaleándose hacia la habitación de Adam, vio el robot inteligente aún tirado en el suelo en silencio. Le dio una patada fuerte, enviándolo contra la pared con un fuerte crujido de estática antes de que quedara completamente apagado. Luego comenzó a destruir cosas como un loco, los juguetes de Adam, mi tocador, la única foto que teníamos los tres juntos. Cada rastro de nuestra vida en común fue reducido a pedazos por sus propias manos. Solo cuando ya no tuvo fuerzas para romper nada más se desplomó en medio de los escombros. Como un perro callejero abandonado a la podredumbre, su teléfono sonó, era su madre. Ethan, ¿qué está pasando entre tú y Zoe? Fui hoy a la vieja casa, y el vecino dijo que ella ya se mudó. ¿Y qué pasa con las acciones de la empresa? Los rumores afuera se esparcen como pólvora. ¿Es cierto que has estado manteniendo a esa secretaria tuya? La voz de la madre de Ethan era aguda y furiosa. Déjame decirte, una mujer así está bien para divertirse, pero jamás pondrá un pie en la casa de la familia Reed. Zoe es la única nuera de esta familia. La madre de Adam. Más te vale encontrarla y traerla de vuelta. ¿Me oíste? Escuchando la diatriba de su madre, Ethan de repente rió, una risa tan amarga que las lágrimas le llenaron los ojos. Ahora recordaba que yo era la única nuera. ¿Dónde estaba cuando fui humillada en su banquete de cumpleaños? ¿Dónde estaba cuando Linda insinuaba que Adam era un hijo ilegítimo? Ahora que la familia Reed estaba al borde de la ruina, quería recordar mi valor, era demasiado tarde, todo era demasiado tarde. Al día siguiente, un informe anónimo fue entregado a la oficina de impuestos. Dentro había una cadena completa e irrefutable de pruebas que demostraban la evasión fiscal de la corporación Reed. El caso era tan sólido que las autoridades formaron de inmediato un equipo especial y lanzaron una investigación a gran escala. En cuanto la noticia se difundió, el precio de las acciones ya frágiles colapsó en una sangrienta caída. Inversores furiosos se reunieron frente al edificio de la empresa, exigiendo a Ethan una explicación. Esa noche, la junta directiva celebró una reunión de emergencia y votó para destituirlo como director ejecutivo. De la noche a la mañana, el altivo señor Reed se convirtió en un perro callejero al que todos querían patear. Yo vi la noticia en la televisión. Sane estaba sentado frente a mí cortando su filete con elegancia. Ahora debería estar demasiado ocupado para molestarte otra vez, dijo. En la pantalla, Ethan estaba rodeado de periodistas, desaliñado y desesperado. Yo no sentí nada, ni siquiera una ola en mi corazón. Esto no es suficiente, dije, dejando el cuchillo y el tenedor. Quiero que lo pierda todo. Sane sonrió levemente, como desees. Me deslizó un expediente por la mesa. ¿Recuerdas el fondo fiduciario que te dejó tu padre? Mi padre había fallecido cuando yo era muy joven, dejándonos a mi madre y a mí un fideicomiso que solo podía accederse el día de mi boda tras la muerte de mi madre. Conocí a Ethan y el asunto quedó en el olvido. Cuando hipotecaste la casa de tu madre para ayudarlo, dijo Sane con un tinte de pesar en la voz. Lo que nunca te conté fue que tu padre era mi padrino, y siempre sospechó que podría ser engañada, así que añadió una cláusula al fideicomiso. El fondo solo podía ser usado por ti personalmente o por mí en tu nombre, para tu carrera o seguridad financiera.
El dinero que usaste para comprar la casa conyugal no provenía de vuestros ahorros conjuntos, sino de ese fideicomiso que yo transferí a tu nombre. Fue el primer giro que nunca había visto venir. Siempre creí que esa casa la habíamos comprado con los ahorros arduamente conseguidos entre Ethan y yo. Siempre había creído que le había entregado todo lo que tenía. Nunca supe que había existido una mano invisible protegiéndome todo el tiempo. Conservo todos los registros de las transferencias, continuó Sane. Esa casa es 100% tu propiedad personal. Mis lágrimas finalmente cayeron, no por Ethan, sino por mi padre que hacía mucho había fallecido, y por el hombre frente a mí que me había protegido en silencio todos estos años. No llores, dijo Sane, sacando un pañuelo y secando suavemente mis mejillas. Cualquiera que te haya hecho daño debe pagar el precio. Ethan fue llevado por la oficina de impuestos para ser interrogado, todos sus bienes, incluida la casa conyugal que creía intocable, fueron congelados. Pasó días sin dormir. No podía entender, no podía comprender cómo yo podía ser tan despiadada. Aún menos podía imaginar de dónde había sacado yo el dinero para comprar la casa, hasta que su abogado puso frente a él los registros bancarios, mis transacciones con la firma de Sane. Y el nombre de un fideicomiso del que nunca había oído hablar. Fue entonces cuando se quebró por completo. Resultó que su supuesta orgullosa carrera, la riqueza de la que dependía, había estado construida desde el inicio sobre el castillo de arena que yo le había dado. No se había casado conmigo, se había casado a través de mí. Esa realización lo hirió más que la muerte. El destino de Linda al final no fue mucho mejor que el de Ethan. Hice que alguien enviara anónimamente pruebas de la educación falsificada de Linda. Y de su historial laboral a todos sus colegas. Al mismo tiempo, la apreciada pulsera de jade que ella afirmaba ser una reliquia de su difunta madre. Aquella que había roto en su pequeño espectáculo, fue expuesta en internet como una falsificación de 9,9 yuanes comprada en una tienda de gangas. De la noche a la mañana, Linda se convirtió en el hazmerreír de toda la empresa. A donde fuera, podía sentir las miradas, escuchar los susurros y las risitas sin disimulo a sus espaldas. Fue llorando ante el nuevo director ejecutivo, insistiendo en que había sido incriminada. La nueva CEO, elegida personalmente por Sane, era una mujer aguda y sin concesiones. Ni siquiera la miró antes de decir con frialdad: la corporación Reed no mantiene lastres, y mucho menos fraudes. Recursos Humanos hablará contigo. Entrega tu renuncia. Linda fue despedida, perdiendo el trabajo que le había dado acceso a la alta sociedad y alimentado su vanidad. Peor aún, su caída se volvió viral. Los titulares gritaban: la secretaria amante asciende a base de mentiras y el amor de madre de 9,9 yuanes, ambos alcanzaron la cima de las búsquedas en tendencia. Incontables internautas invadieron sus redes sociales para atacarla. Exactamente la pinta de una rompehogares, no es de extrañar que su carácter sea basura. Usar a tu madre muerta como accesorio para tus mentiras, patético. Prohíbanla de toda la industria del diseño, sáquenla de nuestro campo. Su historial completo de ascender acostándose con hombres fue desenterrado y expuesto. Estaba socialmente muerta. Linda intentó encontrar a Ethan, pero ya estaba en manos de la oficina de impuestos, apenas capaz de protegerse a sí mismo. Los otros benefactores a los que se había aferrado cortaron lazos en cuanto supieron que tenía problemas. Su contrato de arrendamiento en el lujoso apartamento fue cancelado por el propietario, y sus artículos de diseñador vendidos de la noche a la mañana. Pasó de ser una profesional pulida de la alta sociedad a la campesina sin un centavo que había sido en el pasado. Incapaz de aceptarlo, centró todo su odio en mí. Logró encontrar la dirección de la vieja casa que mis padres me habían dejado. Una noche apareció con un balde de pintura roja, lista para garabatear maldiciones en mi puerta y arruinar mi hogar. Pero en el momento en que llegó al edificio, 2 hombres de negro la interceptaron, guardaespaldas que Sane había dispuesto desde hacía tiempo. ¿Quiénes son? Suéltenme, gritó y forcejeó Linda, pero los guardaespaldas le quitaron la pintura con calma y llamaron a la policía. Alteración del orden, daño intencional a la propiedad. No lo suficiente como para arruinarle la vida por completo, pero sí para obligarla a reflexionar dentro de una celda de detención por un tiempo. Solo me enteré al día siguiente por Sane. No volverá a tener oportunidad de hacerte daño, dijo. Asentí, abrazando a Adam un poco más fuerte. Al mirar hacia el sol brillante y claro, comprendí por primera vez lo fresco que se sentía el mundo sin Ethan en él. Pero mi venganza aún no había terminado. Lo que Ethan y Linda habían sufrido hasta entonces no era más que el aperitivo, el verdadero banquete estaba por venir. Ethan pasó medio mes dentro antes de ser liberado bajo fianza, en espera de juicio. Esas 2 semanas le parecieron años.
Había perdido todo, su empresa, sus casas, su reputación. Había caído de las nubes directamente al lodo. El día que salió, su madre fue a recogerlo. La otrora elegante señora Reed estaba ahora demacrada y agotada. Ethan, vámonos a casa, dijo tomando su mano, pero el hogar ya no existía, la villa había sido incautada y la antigua casa familiar vendida para cubrir deudas. Todo lo que les quedaba era un alquiler estrecho y oscuro de apenas 50 metros cuadrados. De vuelta en ese diminuto espacio, la señora Reed le preparó un cuenco de fideos. Ethan, ve a buscar a Zoe. Suplícale, implórale por el bien de Adam que perdone a nuestra familia. Si está dispuesta a regresar, yo misma me arrodillaré y le pediré perdón. Ethan tomó el cuenco de fideos. No podía pronunciar palabra. ¿Con qué cara podría venir a buscarme ahora? Pero se negaba a aceptar la derrota. No podía soportar caer así. Quería recuperar todo lo que creía que le pertenecía, así que comenzó una frenética búsqueda de mí. Esperó afuera del edificio de la empresa de Sane para interceptarme, pero el sistema de seguridad corporativo era de clase mundial. Ni siquiera pudo pasar de la entrada. Inundó mi teléfono con mensajes, empezando con acusaciones e insultos, y luego pasando a súplicas y arrepentimiento. Zoe, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Por favor, vuelve, empecemos de nuevo. No puedo vivir sin ti y sin Adam. Te lo ruego, dame una oportunidad más. Juro que nunca volveré a ver a esa zorra de Linda. Mi corazón te pertenece solo a ti. Piensa en nuestros 7 años juntos. ¿Realmente puede ser tan cruel como para olvidarlo todo? Leí esos mensajes y solo pude reír. Si hubiera sabido que este día llegaría, ¿por qué actuaste así en aquel entonces? Cuando no respondí, su comportamiento se volvió errático. Descubrió a qué centro de educación temprana asistía Adam. Una tarde, aprovechó un momento en que los guardaespaldas estaban distraídos y se lanzó dentro, intentando arrebatar a Adam. Creyó que si Adam estaba en sus manos, yo no tendría otra opción que ceder. Pero en cuanto Adam lo vio, estalló en sollozos aterrorizados. Vete, hombre malo. Adam forcejeaba y se negaba a dejarse sostener. Ethan se quedó paralizado. En su mente, su hijo unido a él por la sangre debía sentirse naturalmente cercano a él. Pero la mirada de Adam solo estaba llena de miedo y extrañeza. Los maestros y guardaespaldas reaccionaron rápido, rodeándolo. Sane recibió la llamada y llegó de inmediato. Al ver el estado enloquecido de Ethan, no dijo ni una palabra, simplemente lanzó su puño. La sangre brotó de la comisura de los labios de Ethan mientras caía al suelo en desgracia. Si tocas un solo cabello de ellos, la voz de Sane era tan fría como el infierno mismo. No vivirás para ver el sol de mañana. Ethan observó cómo Sane recogía con cuidado al lloroso Adam en sus brazos, calmándolo con voz baja. Luego me vio salir de detrás de Sane, mi rostro lleno de preocupación mientras tomaba a Adam de sus brazos. Los tres estábamos juntos como una familia, mientras Ethan permanecía allí como un payaso patético e inútil. Los celos y la impotencia casi lo devoraron. Se levantó tambaleante, con los ojos rojos, gritando, Zoe. Adam también es mi hijo. No tienes derecho a impedírmelo. Lo miré fríamente, porque no mereces ser padre. Sane presentó de inmediato una orden de alejamiento, prohibiéndole legalmente acercarse a Adam o a mí. Fue entonces cuando cayó en la verdadera desesperación, y llegó la gota que colmó el vaso, el segundo y último giro que había preparado para él. Presenté una demanda, no por división de bienes, sino para reclamar deuda. En la audiencia entregué documento tras documento que probaban que desde la fundación de Reed Corporation, cada centavo que había invertido a mi nombre nunca habían sido fondos maritales conjuntos, sino préstamos personales. Cada pago estaba respaldado por un contrato legalmente vinculante, firmado entre yo como CFO y Ethan como CEO. Esos contratos establecían claramente que, si la empresa quebraba y se liquidaba, yo, como la mayor acreedora, tendría prioridad en la distribución de activos. Él había firmado cada uno de esos contratos en el apogeo de su gloria, cuando el dinero no significaba nada para él, firmando con un gesto grandilocuente sin siquiera molestarse en leer el contenido. Jamás imaginó que la persona en la que más confiaba en su cama le había tendido la trampa más letal desde el principio. Cuando el abogado presentó esos contratos ante el tribunal, el rostro de Ethan se volvió instantáneamente pálido. Era como si le hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo. Quedó desplomado y sin fuerzas en el asiento del acusado. Me miró con los ojos desorbitados, incrédulo. ¿Por qué?, murmuró. Zoe, ¿cuándo empezaste a conspirar contra mí? Lo miré y hablé con calma. Desde el momento en que frunciste el ceño por otra mujer,
desde el momento en que decidiste que mis sacrificios eran algo natural, desde el momento en que olvidaste los votos que nos hicimos. Ethan, yo no conspiré contra ti. Tú, paso a paso, me llevaste a este día. El veredicto final no fue sorprendente. Red Corporation debía liquidarse y todos los activos restantes pasarían a mí como pago de la deuda. De la noche a la mañana, Ethan no solo lo perdió todo, sino que heredó una montaña de deudas personales. Estaba acabado. Salió del tribunal pareciendo un cadáver andante. Su madre lo esperaba en la puerta. En cuanto me vio en ese estado, corrió hacia mí dispuesta a lanzarme insultos. Zoe, mujer venenosa, recibirás lo que mereces. Pero los guardaespaldas de Sane le bloquearon el paso. Ni siquiera les lancé una mirada. Caminé directamente hacia mi coche. De repente, Ethan corrió y cayó de rodillas frente a mí, aferrándose a mis piernas y sollozando sin control. Me equivoqué, de verdad me equivoqué. Por favor, perdóname. No quiero el dinero, no quiero la empresa, no quiero nada, solo a ti y a Adam. Seamos una familia otra vez. Dame una última oportunidad. Una última vez, lloró como un niño, tan humillado, hundido en la tierra. Los transeúntes redujeron el paso, señalando y murmurando. Bajé la cabeza para mirar a ese hombre que una vez me hizo admirarlo, y que también me había arrojado a la desesperación. Ethan, dije con claridad, ¿quieres saber por qué he sido tan despiadada? Porque cuando me apartaste para ponerle tu chaqueta a Linda, yo llevaba otro hijo, uno del que ni siquiera había tenido la oportunidad de hablarte, un hijo que murió en el instante en que me empujaste. Sus sollozos se cortaron al instante. Su cabeza se levantó de golpe, las pupilas se contrajeron violentamente, el color desapareció de su rostro. ¿Qué dijiste? Dije, pronunciando cada palabra como la hoja más afilada, mataste a tu segundo hijo con tus propias manos. Se quedó helado como si lo hubiera golpeado un rayo, todo su cuerpo rígido, sus labios temblaban. Pero no salieron palabras, solo un torrente de lágrimas. Había sido el primer mes después de que decidimos intentar tener un segundo bebé. Había planeado darle la noticia a mi suegra como regalo de cumpleaños. Incluso había preparado la ecografía, guardada con cuidado en mi bolso, pero en su lugar recibí su sorpresa. Cuando me empujó, tropecé y un dolor desgarrador atravesó mi abdomen. En aquel salón de banquetes lleno de gente, nadie notó que algo estaba mal. Todas las miradas seguían a él y a Linda mientras se alejaban juntos, mientras yo me quedaba allí sola, con los llantos de Adam perforándome los oídos, sintiendo la cálida sangre correr lentamente por mi muslo, esa diminuta vida escapando en silencio. Cuando más sufría, cuando más lo necesitaba, ¿dónde estaba él? Estaba envuelto en los brazos de otra mujer, prodigando cuidados y ternura a su atenta secretaria. Ese fue el momento en que supe que el Ethan al que había amado ya estaba muerto. Lo que quedaba era solo una cáscara, corroída por la avaricia y el deseo. Mi amor por él murió junto con el hijo que nunca tuvo la oportunidad de nacer. No, eso no es verdad. Ethan sacudía la cabeza como un loco, su agarre en mis manos era terriblemente fuerte. Me estás mintiendo. Tienes que estar mintiéndome. Zoe, dime que esto no es real. Fui desprendiendo sus dedos de los míos uno por uno. Es verdad, Ethan. Ahora hay una vida entre nosotros, una que nunca podrás recuperar. ¿De verdad crees que podríamos volver atrás? Solté mi mano, sin volver a mirarlo. Me giré y subí al coche. Cuando el motor arrancó, lo vi en el retrovisor, arrodillado allí como una estatua. Luego, como si algo se hubiera roto dentro de él, de repente se levantó de un salto y corrió tras mi coche, gritando mi nombre una y otra vez, Zoe, Zoe. Su figura se hizo cada vez más pequeña, hasta no ser más que una patética mancha negra en el horizonte. Volví la mirada con calma, me acomodé en el asiento y cerré los ojos. La cálida y firme mano de Sane envolvió la mía. Se acabó, dijo. Abrí los ojos y miré en lo profundo de su mirada. No, respondí con una sonrisa, la primera sonrisa genuina que había mostrado en meses. Esto apenas comienza. Unos días después me presenté ante la prensa, como la fundadora de Radiance Capital, anunciando la adquisición completa de los activos de Red Corporation y su reestructuración en un nuevo negocio. De pie bajo las luces, estaba serena, segura, radiante. En el público, Sane acunaba a un Adam dormido, sus ojos llenos de orgullo y ternura mientras me observaba. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales de piso a techo, bañándonos de calidez y luz. En cuanto a Ethan, escuché que había perdido completamente la razón. Cada día deambulaba por las calles, agarrando a desconocidos y preguntándoles si habían visto a su esposa e hijo. Su madre, incapaz de soportar el golpe,
Había sufrido un derrame cerebral y ahora estaba postrada en cama. Su vida se había convertido en nada más que una cruel broma, pero nada de eso tenía ya que ver conmigo. Después de enterrar personalmente ese miserable capítulo de mi pasado, por fin había dado el paso hacia una nueva vida.